bienvenidos a Tiempo de Leer con Harry Literatura. Literatura incaica. Bien, en esta clase vamos a hablar un poquito acerca de la literatura incaica como parte de la literatura peruana. Bien, comencemos entonces. Bueno, el Imperio Incaico ha sido una etapa de la historia del Perú en la cual en todos los aspectos, en el aspecto económico, político, social, el Imperio Incaico ha sido autónomo, ha tenido su autonomía. En el aspecto de literatura, en el aspecto literario, también durante el periodo incaico se tuvo pues una autonomía, una literatura propia, una literatura en la lengua del Imperio Incaico. Entonces, ese periodo de autonomía se rompe cuando llegan los españoles. Por eso claramente aquí lo marcamos, que el periodo de la literatura incaica abarcó aproximadamente entre el siglo XV y el siglo XVI. Básicamente llega al final esta literatura en el año de 1532 con la llegada de los españoles. Bien, ahí podemos observar lo que vamos a tocar, las características, las vertientes y los géneros que durante la época incaica se desarrollaron. Bueno, ahí está. Precisamente decíamos de que existía una autonomía y toda esta literatura se difundió y se desarrolló a través de la lengua quechua. Característica: autónoma, era una literatura propia, sin la presencia de elementos extranjeros, sin la presencia de elementos foráneos. Entonces, la literatura incaica fue autónoma. Siguiente. En esta época lo que predominaba era la oralidad, y toda manifestación literaria se difundía de esa manera, de manera oral. ¿Y qué significa ágrafa? Ágrafa quiere decir sin escritura. Entonces, de tal manera como no había una escritura concreta en la época incaica, entonces la literatura se difundía de manera oral. Ahí podemos ver que también la literatura incaica era colectiva y anónima. Colectiva. Bueno, ciertamente las manifestaciones literarias, las composiciones literarias en la época incaica pertenecían a toda una comunidad, pertenecían a todo un pueblo, o sea, a todo un ayllu. Entonces, si una composición literaria pertenecía a toda una comunidad, entonces quiere decir que era colectiva, ¿no es cierto? Ahora, como pertenecía a toda una comunidad, a todo un pueblo, era complicado identificar quién era el autor de esa composición literaria. Entonces, en consecuencia, era pues anónima, ¿no? Entonces, era colectiva y como consecuencia también es anónima. Siguiente punto. Panteísta, que va ligado pues a los dioses, ¿no? a la cuestión religiosa del periodo incaico. Entonces nosotros podemos hablar de que la literatura estuvo directamente, muy estrechamente ligada al aspecto religioso, al aspecto de los dioses, ¿no? Podemos hablar de muchos dioses, Huiracocha, el dios Sol, etc., ¿no? Entonces, a eso se refiere el panteísmo. Siguiente, cosmogónica. Lo cosmogónico es tener una visión del universo. Y en la época incaica tenían su visión del universo. Para ellos, el universo estaba dividido en tres partes: el Caipacha, Janampacha y el Ucupacha. El mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el espacio o el mundo de los divinos. Entonces, quieras o no, todos estos elementos cosmogónicos lo incluían en el aspecto literario. Animista. En la época incaica, los cerros, los ríos, las rocas, los árboles tenían vida propia. Y ese carácter animista se puede encontrar en la literatura incaica. Didáctica. ¿Qué significa didáctica? Que la literatura era una forma de enseñanza, que servía para enseñar. Sí, pues a través de la literatura incaica se difundían los grandes principios, las grandes enseñanzas. Entonces la literatura incaica era didáctica. Siguiente, musical. La literatura incaica era acompañada por instrumentos musicales, tambores, antaras, quenas, zampoñas. Entonces, de alguna manera, esta literatura tenía el carácter musical.
Siguiente, agrarista. Las composiciones literarias de la época incaica eran dedicadas a la agricultura, a la siembra, a la cosecha. Allí está el carácter agrarista. Clasista. Obviamente en la época incaica existieron clases sociales, ¿no? Y por encima de todo estaba el Inca, ¿no? Y bueno, pues aparte de eso, las diferentes clases sociales. Y la literatura también estuvo ligada a las clases sociales, por eso se dice que era clasista, ¿no? O sea, había una literatura para la nobleza y había otra literatura para el pueblo. Se dan cuenta, era por clases sociales, ¿no? Que eso luego lo vamos a ver en las vertientes. Vean ahí una imagen que nos dice mucho. Uno, adoración al dios Sol. Dos, que la literatura era acompañada de instrumentos musicales. Entonces, esa imagen nos se relaciona con algunas características que hemos explicado. Vertientes. La literatura incaica tuvo dos vertientes. Una primera vertiente culta, cortesana, o también llamada literatura oficial. Dos, la literatura popular. ¿Y por qué se dividió de esta manera la literatura incaica? Por la presencia de las clases sociales. Como la literatura incaica era clasista, entonces también la literatura fueron para las diferentes clases. La literatura culta, cortesana oficial para la nobleza y la literatura popular para el ayllu, para el pueblo. En cierta manera, la literatura culta difundida por los maestros de la época incaica, quienes eran los amautas. Algunos dicen también que era difundida por los quipucamayos, ¿no? En cambio, la literatura popular eran difundidas por los poetas del pueblo, por los jarabicus. Ahí vemos entonces las vertientes. ¿Y por qué se divide? Vuelvo a decir, ¿no? ¿Por qué aparecen estas dos vertientes? ¿Por qué no hay una sola literatura? Porque era clasista, pues, porque habían diferentes clases sociales. Entonces, para cada clase, su literatura. Ahora, ¿qué géneros literarios desarrollaron durante la época incaica? Primero, si hablamos del género lírico, hablamos del género épico, hablamos del teatro incaico. Quieras o no, la lengua quechua estuvo presente en todas las manifestaciones literarias. Por eso aquí hemos puesto poesía quechua. La lírica quechua lo van a encontrar también en algunos textos. ¿Y qué se desarrolló primero en esto de la poesía quechua? ¿Cuáles fueron las composiciones poéticas incaicas? Ahí tenemos el jarawi, el aylli, el huacantaqui, el aymoray, el ayataqui, el aranguay, el huahuaqui, el cacharpari y muchos más, el jashua, el huayñu, el huanca, entre otros cantos líricos en quechua. Por ejemplo, si yo pregunto, a ver, de estas especies, especie quechua que es un canto fúnebre, canto a los muertos. ¿Cuál sería? Canto fúnebre, canto a los muertos. Te voy a poner tres opciones. Aylli, ayataqui, huacantaqui. ¿Cuál sería canto a los muertos? Canto fúnebre. Aya, taqui. Aya, muertos. Taqui, canto. Canción a los muertos. Por lo tanto, sería canto fúnebre, ayataqui. Si yo digo canto poético quechua que sirvió para exaltar, para alabar a los dioses incas. Canto de exaltación, de alabanza. ¿Cuál será? Te voy a poner tres opciones. Jarawi, aylli, aranguay. ¿Cuál es el canto de exaltación, de alabanza en quechua? Jarawi, aylli, aranguay. La respuesta es aylli. Inclusive, el aylli es conocido como la oda quechua. Porque si tú recuerdas el concepto de oda, oda es un canto que exalta, que expresa alabanza, elogio. Eso mismo es el aylli, pero en quechua. Por eso el aylli se le conoce como la oda quechua. Si yo digo canto a los animales, a la reproducción del ganado, te voy a poner tres opciones. Jarawi, huacantaqui, aymoray. ¿Cuál sería canto a los animales? Jarawi, huacantaqui, aymoray. Piensa, recuerda. Bien, la respuesta sería huacantaqui.
Ajá, taqui, canto, huacan, animales, a la reproducción del ganado. Canto a la siembra, a la cosecha, canto a la tierra, canto a la naturaleza. Te voy a poner también tres opciones. Te voy a decir Jarawi, Cacharpari, Aymoray. ¿Cuál sería? Canto a la tierra, a la naturaleza, a la siembra, a la cosecha. La respuesta es Aymoray. Canto a la tierra, a la siembra y a la cosecha. El aranguay es un canto de burla, de ironía. El huahuaki es un canto a la luna. Cacharpari, canto de despedida. Ajá. Muy bien, entonces a grosso modo, de manera resumida, esas serían las especies líricas de la época incaica. Ahora, pasamos a la parte de la épica. Tú sabes que en la épica aparecen narraciones, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de narraciones pertenecieron o pertenecen a la época incaica? Básicamente los mitos y las leyendas. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Por ejemplo, el mito de Viracocha y Cuniraya. Y así, de Viracocha y Cahuillaca, ¿no? El mito de Con. O sea, tantas leyendas y mitos de la época incaica. Todas esas leyendas, todos esos mitos pertenecen al género épico de la literatura incaica. El teatro. Profe, o sea, en la época incaica habían representaciones, sí. Y generalmente las representaciones eran para la nobleza. Y muchas de estas representaciones tenían que ver con el aspecto religioso, ¿no? Pero también de otros asuntos. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es la mejor obra del teatro incaico? La respuesta es puntual. La mejor obra del teatro incaico viene a ser el drama Ollantay, que a continuación lo vamos a analizar. Bien, ahí está, tenemos el drama Ollantay. Ollantay como parte del teatro, si tú recuerdas, el teatro tiene especies, tragedia, comedia, drama. Ollantay es una de estas tres, tragedia, comedia, drama. ¿Qué es Ollantay? Piensa, recuerda, ¿será una tragedia? ¿Será un drama? ¿Será una comedia? ¿Qué es Ollantay? Bien, Ollantay es un drama anónimo, drama de carácter anónimo. Ahora, hay un problema respecto a su origen, respecto al origen. ¿Ya? Porque algunos dicen el drama Ollantay se originó en la época incaica. Otros dicen no, el drama Ollantay se originó en la época de la colonia. Entonces hay una discusión, hay una incertidumbre en relación al origen del drama Ollantay. Y para eso presentamos tres tesis. Y cada una de estas tesis tiene su planteamiento. Obviamente que la tesis incaísta señala de que el drama Ollantay es de origen incaico. La tesis hispana obviamente va a decir de que Ollantay es de origen español y que se creó durante la colonia. Y la teoría ecléctica o intermedia nos dice, bueno, Ollantay es un drama intermedio, tiene elementos incaicos, pero también tiene elementos hispanos. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas tres tesis nos ayudan a entender un poquito el origen de Ollantay. Por ejemplo, ahí está la tesis incaísta, que ya les había adelantado, que señala de que Ollantay es un drama de origen incaico. ¿Y por qué dice que es de origen incaico? Porque los personajes son incaicos. Pachacútec, Cusicoyur, Tupac Yupanqui, Imazumac, o sea, son nombres en quechua. Son personajes incaicos, de la época incaica, ¿te das cuenta? Entonces, eso es un sustento para decir que el drama Ollantay es de origen incaico. Los nombres quechuas, Cusicoyur, estrella feliz, Piquichaqui, pie de pulga, Rumiñahui, ojo de piedra. ¿Ven? Nombres quechuas. O tú ves en Ollantay un góngora, Yargote, ¿no? Eso no se va a ver. Son nombres quechuas. Imazumac, Pitusaya, Mamajaja, Mamarangra. ¿No? Lugares de la época incaica. Se habla del Cusco, se habla de Cusipata. Y así, todos los lugares que se ven en el drama Ollantay son de la época incaica. Entonces, estos son los sustentos para decir que Ollantay es de origen incaico.
A ver qué nos dice qué nos dice los que plantean la tesis hispana. ¿Qué dicen estos señores que sostienen que el drama ollantay es de origen español y que se creó en la época de la colonia? Recuérdese que la época colonial inicia en el siglo XVI, ¿ya? En España en el siglo XVI se creaban dramas, ¿no? Entonces los que defienden la tesis hispana, ¿qué dicen? No, se han copiado la estructura del drama español y Ollantay es de la colonia, dicen, ¿no? A ver, revisen un drama español de la colonia, tiene 3 actos. Oye, tú revisas Ollantay, tiene 3 actos. A ver, revisen el drama español, encontramos la presencia del bufón, del personaje gracioso. Ollantay tiene un personaje gracioso. Pregunta de examen. Personaje gracioso en el drama Ollantay, ¿quién es? Piquichaqui, ¿ves? Entonces, por la estructura del drama, por los 3 actos que tiene Ollantay, no, dicen, no, es de origen español. No, el bufón, el gracioso, también es de origen español. ¿Se encuentra? Inclusive los que plantean la tesis hispana proponen un autor. Esta tesis propone como autor al cura Antonio Valdés, ¿ya? Y en realidad Antonio Valdés había firmado una copia nada más del drama Ollantay. Y por eso para ellos es el autor. O sea, desconociendo toda esta tesis, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí la teoría, la tesis ecléctica e intermedia que dice, señores, un momento, si vamos a hablar de qué elementos tiene Ollantay, bueno, Ollantay tiene elementos incaicos, todo esto, pero también tiene elementos hispanos, todo esto. Entonces, esta es la teoría, la tesis más aceptada, pues, ¿no? La teoría ecléctica o intermedia, que dice, tiene elementos incaicos y elementos hispanos. Bien, los temas, todavía eso no lo vamos a analizar, vamos a pasar a ver lo siguiente. Ya, ahí tenemos. Yo hablaba ya de algunos personajes, ¿no? Es el caso de Pachacútec, que es el inca que aparece en el drama. Pachacútec tenía 2 hijos, Cusicoyur, una princesa, y su hijo Tupac Yupanqui, ¿no? Aparte de que Pachacútec tenía sus generales, uno de sus generales era Rumiñahui, otro de sus generales, y que había ganado había conquistado muchos territorios, era Ollanta. Y Ollanta se había ganado el privilegio de ser el general del antisuyo precisamente gracias a sus conquistas, gracias a haber expandido el territorio del Inca. Entonces, de tal manera que Ollanta llegó a ser general. Pero aquí tenemos un amor prohibido. Un amor prohibido puede ser por muchos factores. En el caso de Ollantay, en el caso del drama Ollantay, perdón, el amor prohibido se da por cuestiones sociales, puesto que resulta que existe un amor entre Cusicoyur, la hija del Inca Pachacútec, y el general Ollanta, general del antisuyo. Muy aparte de que sea general del antisuyo, aún eso no se podía mezclar, no se podía codear ni relacionar, mucho menos con alguien de la nobleza de sangre, como era Cusicoyur, la hija del Inca Pachacútec. Sin embargo, existía un amor entre ellos. Está claro que el Inca Pachacútec no tiene conocimiento de esto. Pero eso sí, la esposa del Inca, la Coya, sí tiene conocimiento sobre esto. Y la gente que rodea a Ollanta sabe que este amor es prohibido. La gente que rodea a Ollanta le hace advertencias a Ollanta. Por ejemplo, Piquichaqui, ¿no? Cuando se encuentra con Ollanta, le dice, Ollanta, ¿en qué estás pensando? Aléjate de ese amor que a nada bueno te va a conducir. Si el Inca llega a enterarse, es capaz de cortarte la cabeza. Mira cómo le advierte Piquichaqui, su amigo y servidor. Pero Ollanta está pues cegado por el amor. ¿Y qué le dice a Piquichaqui? Cállate, ¿tú qué vas a saber? Esa paloma ha nacido para amarme solamente a mí y para ser amada solamente por mí. No escucha las advertencias de la gente que lo quiere.
hay un sumo sacerdote de nombre Wilcauma que conocía a Ollanta desde que era niño. Y este sumo sacerdote también le dice: Ollanta, aléjate de ese amor. Pero él hace oídos sordos a todas las advertencias que le hacen. Es más, está decidido a hablar con el Inca Pachacútec para pedirle consentimiento y seguir con Cusicoyo. Oye, ¿tú crees que el Inca va a aceptar eso? Resulta que Ollanta llega al palacio del Inca, allá en el Cusco, llega. En ese momento Pachacútec se encontraba con su general Rumiñahui y Ollanta le dice: Señor, he venido a conversar con usted, pero quiero hablar a solas con usted. Pachacútec pide a Rumiñahui: vete, Rumiñahui, si en algo te voy a necesitar te mandaré a llamar, ahora vete. Y estando ya a solas Ollanta y Pachacútec, Ollanta expone su pedido y le dice: Señor, usted sabe que yo he puesto muchas tierras a sus pies, Señor. Usted sabe que yo he conquistado muchos dominios para usted, Señor. El Inca le dice: sí, Ollanta. ¿Acaso no es premio suficiente haberte hecho mi general? ¿Acaso no es suficiente que tú seas general del Antisuyo? ¿Qué más quieres? Si está en mis posibilidades te lo voy a cumplir. Vamos, dime, ¿qué es lo que quieres? Y Ollanta le dice: Señor, concédame a Cusicoyur y viviré todos los días de mi vida solamente para servirte, Señor. El Inca se vuelve loco, se desespera. ¿Qué pasa contigo, Ollanta? Y algo que me recuerdo muy, pero muy claramente lo que le dice: ¿acaso has enloquecido? Y le dice: ¿acaso estás delirando por hacerte noble? ¿Qué significará eso que le dijo Pachacútec a Ollanta? ¿Acaso estás delirando por hacerte noble? Y no, obviamente que el Inca no va a aceptar. Y le dice: mira, Ollanta, antes de que me arrepienta que tú sigas con vida, márchate. Lo echó del palacio. Y Ollanta tuvo que irse. Ollanta, herido, dolido, lastimado, tuvo que salir. Y no contento con esto, el Inca Pachacútec, poco tiempo después, se arrepintió de dejarlo ir a Ollanta. Llamó a su general Rumiñahui y le dijo, y organizó todo su ejército. Preparó cerca de 1000 hombres para que vayan a capturar a Ollanta. Pero ya para eso Ollanta ya había hablado con su gente. ¿Y en qué plan se pone Ollanta? Ollanta decide rebelarse en contra del Inca. Ollanta se rebela contra el Inca Pachacútec. Y no solamente Ollanta, sino todo el pueblo de los Antis, todo el Antisuyo que apoya a Ollanta. Inclusive a Ollanta lo aclaman como su nuevo Inca. Y le van a colocar el mascaipacha roja, símbolo de poder real. Por otro lado, Pachacútec entendió que debía castigar a su hija. Entendió que debía demostrar su poder. Eso no significa que no quiera a su hija. ¿Sí? ¿Quién no va a querer a su hija? Pero Pachacútec quería demostrar su poder, quería hacer saber a Cusicoyur su poder. Y es así que el Inca manda encerrar a Cusicoyur, donde en el Acyahuasi. Y bueno, vemos aquí dos cosas. Ollanta se rebeló, Rumiñahui dirigirá el ejército inca que perseguirá al rebelde. Por otro lado vemos a Cusicoyur que ha sido encerrada en el Acyahuasi. Y así transcurre el tiempo y en todo este tiempo vemos que Ollanta no ha sido capturado. Y tras transcurrir todo este tiempo vemos también en el Acyahuasi a una niña que se pasea en los jardines del Acyahuasi, una niña de nombre Imazumac, que no saben quién es. Mientras tanto también en algún lugar, en algún calabozo del Acyahuasi estaba encerrada, acabada y consumida por el sufrimiento, Cusicoyur. No solamente sufría por el encierro, sino también sufría porque le arrebataron a su hija.
hace ya algunos años atrás. Bueno, con el paso del tiempo, Pachacútec ha muerto y en el trono el nuevo Inca ahora es Túpac Yupanqui. Túpac Yupanqui reemplazará en el trono a Pachacútec. Y como el deseo de Pachacútec era capturar a Ollanta, Túpac Yupanqui quiere cumplir ese deseo de su padre. Y le dice a Rumiñahui, tienes que capturar al rebelde. Ollanta estaba acuartelado en una gran fortaleza, infranqueable, que yo lo puedo comparar las murallas de la ciudad de Troya, y que los griegos no pudieron traspasar esas murallas durante muchísimo tiempo. Algo así yo lo comparo a la fortaleza que tenía Ollanta. Era infranqueable, casi infranqueable. Pero ¿cómo es que Rumiñahui logró ingresar y logró capturar a Ollanta? Esto es algo que ustedes tienen que recordar, porque en los exámenes siempre se ha preguntado también esto. ¿Cómo es que Rumiñahui logra capturar a Ollanta, ¿no? ¿Cómo es que logra capturar? Bueno, pues, ¿qué dice ahí? Rumiñahui captura a Ollanta gracias a su fuerza, gracias a su ejército. Bueno, Rumiñahui y todo su ejército llegaron cerca de la fortaleza de Ollanta, cerca del cuartel general de Ollanta. Dejó a sus hombres allí y Rumiñahui fue solo. Ya tenía un plan, vestiduras rasgadas, sangrando. Se apareció en la puerta de la fortaleza pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! Y salieron la gente de Ollanta, salió. Y al ver a este hombre sangrando que pedía ayuda, Ollanta sale y lo reconoce. Rumiñahui, ¿qué ha pasado contigo? Y le dice Rumiñahui, el nuevo Inca es muy cruel, mira cómo me ha dejado, ayúdame, Ollanta. Y Ollanta cae en esta artimaña y permite que entre Rumiñahui al cuartel general. A sus hombres le dice, denle ropa nueva, cúrenle las heridas. En esos días precisamente se dio una gran fiesta, una gran festividad, la festividad del dios Sol. ¿Cómo se llama? El Inti Raymi. Y toda la gente de la fortaleza se dio al jolgorio, a la embriaguez, y descuidaron la seguridad del cuartel. Rumiñahui, que había esperado el momento oportuno, salió de la fortaleza y regresó con todos sus hombres. Capturaron a los rebeldes. Y obviamente también fue capturado Ollanta. Entonces podemos decir, Rumiñahui captura a Ollanta gracias a su astucia, gracias a su inteligencia. Y bueno, ahora los rebeldes, sobre todo Ollanta, serán llevados al Cusco, donde ya el Inca los esperaba. El Inca Túpac Yupanqui ya sabía sobre la captura y estaba esperando a este rebelde. Mientras tanto, también Ima Sumac había logrado entrar a un calabozo en el Acyahuasi. ¿Y que creen? Encontró a esta mujer que sufría hace mucho tiempo, acabada por el tiempo. ¿Y qué descubren? Descubren ser madre e hija. Ima Sumac descubre que esa mujer enclaustrada, que esa mujer en cautiverio, era su madre. Y Kusikoir se llenó de dicha al saber que esa niña era su hija. Ima Sumac le prometió a su madre que la sacaría, que haría todo lo que está en sus manos para poder sacarla de ese lugar. Bueno, pues. Ollanta fue llevado ante el Inca Túpac Yupanqui en el Cusco. Rumiñahui, hoy los rebeldes, las manos atadas, los ojos vendados, así fueron llevados ante el Inca. Y Rumiñahui llega y le dice, Señor, aquí están los rebeldes, el castigo para estos es la muerte. Procedamos, Señor. ¿Con qué crueldad habló Rumiñahui? Sin embargo, Túpac Yupanqui, el Inca, ordenó que los liberaran. Ordenó que los liberaran. ¿Y qué creen? Los perdonó. Túpac Yupanqui perdonó a los rebeldes y a Ollanta. Y no solo eso, les devuelve sus cargos.
les devuelve sus cargos a Ollanta, gobernador del Antisuyo, a Orjo Aranja, les devuelven sus cargos. Inclusive Tupac Yupanqui le dice a Ollanta, Ollanta, en unos meses me ausentaré del Cusco y quiero que tú te quedes como mi representante. Quiero que tú seas representante del Inca en el Cusco cuando yo no esté. ¿Qué final? ¿Qué final para Ollanta? ¿Qué desenlace? Pero todavía falta, espérense un momento. En esos momentos irrumpe una niña y se arroja a los pies del Inca pidiendo piedad, Señor, piedad, clemencia para mi madre, ayuda para mi madre. Y esta niña lleva a todos a donde estaba su madre. Cuando Tupac Yupanqui vio a esa mujer, la reconoció. Era su hermana Cusicoyo. Este sí es el final. Se da el reencuentro familiar. Ollanta encontró a su amada y al fruto de su amor, al fruto del amor con Cusicoyo. ¿Quién era? Imazuma. Entonces vemos acá que Ollanta encuentra a su amada y a su hija, y no solamente eso, que Tupac Yupanqui encuentra a su hermana, Bien, ahora sí vamos a retroceder a los temas. Ahí está. Primero, el poder y el amor. La lucha por el poder y el amor. Si ustedes se dan cuenta, vemos en Ollanta un personaje que buscaba alcanzar el amor de Cusicoyo y luchó por eso. Al final lo consigue. No sé si como consecuencia de eso también alcanza el poder, porque de alguna manera Ollanta ascendió socialmente, pues, ¿no? No sé si el amor es consecuencia de que Ollanta haya alcanzado el poder, o tal vez el amor es consecuencia de que Ollanta haya logrado el poder. Al fin y al cabo, este es el tema más importante que creo que es la lucha por el poder y el amor. También podemos hablar de los amores prohibidos y por qué fue un amor prohibido el de Ollanta y el de Cusicoyo. Por clases sociales, por diferencia de clases sociales. La rebeldía, personaje que se rebeló, Ollanta. Tenemos la astucia. ¿Quién demostró su astucia? Rumiñahui. La crueldad, la severidad. ¿Quién era el personaje cruel, severo? Ese que no podía dar su brazo a torcer. No, las leyes son así, las normas son así y se cumple. ¿Quién era? Pachacútec. La benevolencia. Por otro lado, mira, lo contrario a este Inca, tenemos el otro Inca benevolente, ¿no? Más diplomático, más comprensivo, que incluso perdonó a los rebeldes. La benevolencia se presenta en Tupac Yupanqui. Muy bien, eso sería respecto a la literatura incaica, los géneros, la poesía, la épica y Ollantay. El drama Ollantay, que es la mejor obra del teatro incaico. Nos vemos.